Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Estás preparado para la palabra de esta mañana? ¿Está preparado el corazón? Dice, cuando la duda visita nuestra vida. Todos hemos pasado por crisis de fe. Todos hemos pasado por crisis de fe. Donde nos preguntamos si verdaderamente Dios existe. Donde nos hacemos preguntas importantes. ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios me escucha? Y en la palabra del Señor tenemos la vida de Juan el Bautista, un hombre, uno de los hombres más importantes de la Biblia. Y aunque su nombre nos habla de su función, Juan el Bautista, ¿por qué? Porque bautizaba. Pero bienvenido Cachi, tarde pero seguro. Bien, vamos. Aguante Nogoyá. ¿Cuántos tenemos en Nogoyá acá? ¿Verdad? Levanta la mano. Vamos Nogoyá. Se nos agregó Seguí también ahora, en la calle ahí. Estamos sumando localidades, vamos. Juan el Bautista era un hombre que no solamente se destacó porque él bautizaba. Era un hombre que tenía muy claro a dónde iba. Una de las consignas del retiro donde fuimos de pastores era por quién estábamos gastando nuestra vida. ¿Por quién te estás gastando? ¿Por quién te estás consumiendo? ¿Estás viviendo por el Señor? Y aquellos pastores que estábamos allí, 50 parejas, hicimos un compromiso de gastar nuestros días por el Señor Jesucristo. Horacio Guaraní decía, yo le voy a entregar este cuerpito bien gastado al Señor. Pero él lo entregó al alcohol, lo entregó a la noche y a muchas cosas más. ¿Por quiénes te estás gastando? La vela de nuestros días, que desde el día que empezamos a vivir se empezó a apagar. ¿Por quién se está consumiendo? ¿Vas a gastar tus días por algo que vale la pena? ¿Por algo que tiene un valor eterno? ¿O vas a gastar tus días por cosas que tienen un tiempo y una fecha de vencimiento? Juan el Bautista era un hombre que tenía un compromiso con su llamado. Él había sido enviado a preparar el camino del Señor. Él era la voz de que clama en el desierto. Y nosotros tenemos que preparar el camino del Señor para que otros conozcan a Cristo. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? ¿Con palabras vacías? No. Con vidas que reflejan el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Podemos decir amén a esto? ¿Entendiste cuál es tu propósito en la vida? Juan vivió una vida muy sencilla. Dice, ahora vamos a leer dónde vivía y de qué se alimentaba. Juan nos enseña que en la vida no hay lugar para el orgullo ni para la apariencia. ¿Para quién o para qué estás viviendo? Juan 3:30, Juan clama, dice, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya, mengüe. Hemos aprendido que la vida no se trata de nosotros, que no sos el ombligo del mundo, que no sos decía un predicador, que no sos la tapa del océano ni la última Coca-Cola en el desierto. ¿Has aprendido que la vida se trata del Señor? Dice la Biblia, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó ¿a qué? Él tenía un llamado. Querido, tus trabajos, mi trabajo,
es una excusa para llevar el reino del Señor adelante. Mi trabajo, mi negocio no es el fin, es un medio para cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Entendiste esto alguna vez? Porque hay gente que vive para la guita. Hay gente que se va a desvivir y va a gastar la vela de su vida haciendo plata. ¿Sabés para qué? Para que venga otro y se la gaste. ¿Viste qué triste cuando viene el yerno, la nuera y te gasta la guita? Y vos dejaste de ocuparte de lo más importante. Algunos me dirán, no tengo un cobre, Miguel, no van a gastar nada. Comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Todos juntos. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo... Mensaje clarito. Queridos, nuestra vida tiene que proyectar un mensaje claro. Si el mensaje que proyectamos no es claro, no estamos viviendo bien. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan al Señor, el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías ya había dicho en el capítulo 40, hablando de Juan, cuando dijo, va a ser una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. ¿Te imaginas vivir una vida de influencia donde muchos conozcan a Cristo por tu vida, por la vida de tu familia, por tus hijos? Juan vivió una vida muy sencilla. Usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Qué hermosa la palabra del Señor. En breve vamos a tener un bautismo, donde vamos a demostrar exteriormente lo que nos pasa interiormente. Ya hay muchos hermanos que se han anotado, así que queremos que te anotes, que tomes este paso de fe, porque te va a bendecir la vida. Dicen los historiadores que Juan el Bautista era primo de Jesús. Él nace de un nacimiento milagroso porque Zacarías y Elizabeth, sus padres, eran ancianos. Y tuvo el honor de ser anunciado angelicalmente. Solo 3 nacimientos en la Biblia son anunciados angelicalmente. Primero el de nuestro Señor Jesucristo. El de Juan el Bautista. Gabriel se le aparece al Padre y le dice, vas a tener un hijo, va a ser grande, va a ser lleno del Espíritu desde el vientre de la madre. Miren cuando nos hablan de que no hay vida en la concepción. La promesa es que iba a ser lleno del Espíritu Santo en el mismo momento en que fue concebido, en el vientre de la mamá. Terrible. ¿Sabés que te prometan esto? Irá delante de los hombres con el poder y la garra y el empuje del profeta Elías. Sansón fue el otro que fue anunciado angelicalmente. Juan el Bautista, Sansón y Jesús. Dice que él tenía una visión, preparar el camino para que cuando Jesús viniera encontrara el terreno preparado. Tuvo el honor de bautizar a Jesús. Jesús dijo, bautizame, no, pero ¿cómo te voy a bautizarme? Pudo ver que cuando Jesús salía del agua bautizado, el Espíritu Santo descendía
en forma de paloma. Tuvo muchos seguidores. Dice que gente de todos los lugares venían a escuchar sus enseñanzas. Muchos discípulos, pero esos discípulos un día llegaron a ser discípulos de Jesús. Queridos, nunca se adueñó de la gente. Los pastores no somos dueños de la gente. La iglesia es del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. No tuvo problemas de ser el segundo violín. No tuvo problema de que aquellos que lo habían seguido ahora vayan en pos del verdadero maestro. Terrible enseñanza nos deja Juan. Dice que fue un profeta usado por el Señor de una manera muy poderosa. Tal es el momento que dice que hay gente que decía, si Juan era el Mesías esperado, lo que él se encargó de desmentir. Sin embargo, aunque tenía todas estas credenciales, un día Juan el Bautista tuvo una crisis de fe. Este gran hombre de fe, este gran hombre de Dios, tuvo un momento de incredulidad. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿se puede tener fe y duda al mismo tiempo? Y yo le digo, sí. ¿Se acuerdan de aquel hombre que se acercó a Jesús con el hijo endemoniado y le dijo, Jesús le pregunta, ¿crees que yo puedo sanarlo? Y le dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad porque me falta fe. El hombre tenía fe, pero también tenía dudas. Dice Mateo 11, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, en prisión por predicar la palabra, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntasen a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? Si vos viste a Jesús que el día que lo bautizaste dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Si vos viste el Espíritu Santo descender. Y Juan pregunta, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Dice la Biblia, Juan envía a 2 de sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? Juan escuchó lo que Jesús estaba haciendo, pero seguramente, al igual que todos nosotros, tenía otras expectativas acerca del Mesías. Él pensó, bueno, quizás el Señor armará una revolución en contra de los romanos, será un gran caudillo militar. Si Jesús es el Mesías, yo que soy el primo, ¿por qué termina en prisión? ¿Por qué no me vino a visitar? ¿Por qué no me ha liberado? Sean cuales sean las expectativas, él se sentía frustrado. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios haga algo diferente, algo mejor, y eso nos frustra. Y producto de esa frustración, dice la Biblia que empezó a tener dudas. Y yo me pregunto, si este gran hombre del Señor, si este profeta poderoso tuvo dudas y crisis de fe, ¿por qué nosotros no la vamos a tener? Todos nosotros tenemos expectativas frustradas. Esperábamos que pase algo con nuestros hijos y no pasó. Esperamos que a lo mejor a esta altura de la vida yo esté económicamente afianzado y me doy cuenta que estoy contando los cobres, las monedas.
Yo tenía la expectativa de que mi pareja, mi esposa, lo que sea, íbamos a estar mejor, pero no que lleguemos a esta instancia. Y cuando uno está frustrado, y cuando uno se empieza a hacer preguntas, algunas de las cuales no tienen respuesta, empiezan a aparecer las dudas. Siempre una expectativa frustrada lleva a cuestionar mi fe. ¿Tenemos que esperar a otro Mesías? ¿O Jesús realmente sos vos? ¿Cuántas cosas viviste en tu vida? Miren, el enemigo es muy astuto en que nosotros, en robarnos. Dice la Biblia que el enemigo es ladrón. Vieron que por ahí nos damos cuenta que no estamos contentos. Yo no sé si te ha pasado, pero una de las cosas que se ha encargado el enemigo es de robarnos la alegría. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de la necesidad que tenemos de alegría? No existe un cristiano que no sea alegre. Un santo triste es una contradicción. ¿Qué hizo el diablo? Te roba la alegría, el gozo. Hay gente que no se acuerda cuándo fue la última vez que se pudo reír a carcajadas o con ganas. ¿Cuándo me empiezo a poner serio en la vida? Cuando empiezo a dudar de que Dios es bueno para mí. Y empiezo a tejer dudas, porque la prisión es un lugar de dudas. Miren, siempre el enemigo va a venir a sembrar cuestionamientos. Adán y Eva, ¿con qué Dios les dijo? ¿Se acuerdan? Siempre sembrando la semillita de duda. ¿Viste cuando viene y vos estabas bien con tu esposa o tu esposo y empezás a pensar mal de él o de ella? Y el diablo viene y te hace pensar mal de tus hijos y de repente te pone mal con tus hijos. Porque él es el gran sembrador de dudas y de mentiras. Pero la prisión siempre es un lugar de dudas. Juan no dudó cuando bautizó al Señor Jesucristo en el río Jordán. Ahí más que nunca se dio cuenta que era el Mesías, que era el Salvador, pero empezó a dudar cuando se sentía solo. Queridos, por eso decimos que la iglesia es tan importante, porque la persona que se aísla y vive en soledad empieza a dudar y a cuestionar la presencia y la bondad de Dios en su vida. ¿Dónde fue que Juan cuestionó si Jesús era el Mesías? Allí, en la soledad de la prisión, donde nadie nos ve, donde muchas veces sufrimos y lloramos en silencio. Puede ser que tu prisión, tu celda, sea una adicción que no podés superar. Y a pesar de que tenés muchos años en el camino del Señor, decís, Señor, ¿cómo puede ser que yo, conociéndote a vos, conociendo tu amor, no puedo vencer esta adicción? Señor, esta deuda parece impagable. Para mí es una prisión, es una celda. Yo no puedo dormir tranquilo. Hay gente que vive en una celda, en una prisión, porque tiene temor de todo. Le teme a todo. Y dice la Biblia, el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. El problema es que cuando estamos en la celda, cuando estamos en la prisión, empezamos a tener dudas en el corazón. Y empiezo a sentir que Dios no es bueno, que Dios no contesta mis oraciones, que puede ser que otros experimenten su poder, pero yo no. ¿Y por qué estoy solo acá en la prisión? Pero yo soy su primo. Yo he predicado, yo le preparé el camino al Señor.
¿Cuántas veces comenzamos a cuestionar el amor, la bondad, el poder de nuestro Salvador Jesucristo? Queridos, las prisiones nos van a llenar de preguntas. Nuestras circunstancias nos llenan de preguntas. Y todos podemos pasar por un momento de duda. El tema peligroso es cuando vivimos en un estado de duda constante en la vida. Quiero que se te grabe esto. Todos podemos pasar por crisis de fe. El problema es cuando la duda se convierte en una manera de vivir. Y entonces hablo mal de todo, hablo mal de todos, de la iglesia, de quien se me cruce, porque he perdido el verdadero enfoque en mi vida. Entonces empezás a maquinar que nunca voy a salir de este lugar, que nunca nadie me va a sacar de esta, y empezamos a tejer y a decir cosas porque estamos en la prisión, porque estamos en la celda. Y si alguien nos escuchara hablar, estamos hablando como gente que no conoce a Cristo, el poder de su muerte y de su resurrección. Cuando estamos en la prisión, ya no oro. No tengo ganas de orar a un Padre que según mis dudas no me va a contestar. Es terrible estar en el lugar de la prisión. Pero yo quiero animarte en esta mañana, porque no estamos para tirar pálidas. Si alguno de nosotros está en la prisión, quiero recordarte que no hay celda, no hay dificultad, no hay problema que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que cada mañana cuando me levanto, el Señor renueva su pacto de amor, su bien y su misericordia para mi vida. Cada mañana que te levantas, hay una nueva obra de fidelidad para nosotros. Señor, gracias. Le damos toda la gloria al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decía David en el Salmo 23? Señor, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. ¿Sabes? El diablo quiere encerrarte en la prisión, quiere encerrarte en tu celda, quiere que no veas la luz de un nuevo día. El Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder para liberarte de la cárcel, de esa adicción, de esa deuda, porque nada hay imposible para el nombre del Señor. Pero quiero decirte algo importante. Me gusta ese versículo que dice, todos juntos, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. La Biblia nunca te va a pintar Disney. Te va a decir la verdad. Recién cuando Leo y el equipo de alabanza nos cantaban esta canción de la sangre de Cristo. Estábamos en Córdoba y un día, en medio de las reuniones que teníamos, fue muy intensivo, teníamos 2 reuniones a la mañana y 2 reuniones a la tarde, así que no te quejes por 1 horita y media. Pero un día abrieron las ventanas del auditorio y estaban las montañas. Y con Susi dijimos, ¡wow! Las montañas. Para el santafesino, cuando va llegando a Córdoba, empezamos a divisar las montañas. ¡Wow! ¿Y qué pasa con la gente del lugar? Ah, la montaña. Ah, el Señor murió por nosotros. Qué triste cuando lo sagrado se vuelve común. Cuando dejo de asombrarme por lo que realmente vale la pena en la vida. Me acuerdo cuando íbamos con la familia al mar y estábamos, uno quería llegar y lo primero que quería ver era el mar.
Claro, porque en Santa Fe lo único que ve es asfalto, ¿viste? Por ahí te encontrás con uno de Unión, ¿viste? Se te arruina el día. Y queríamos ver el mar. Y le decíamos a la señora que nos atendía, ¿ustedes van al mar? No, yo hace 15 años no voy al mar. Y estaba enfrente. No, dice el mar, no, nosotros no vamos al mar. ¿Pero cómo? Si nosotros esperamos todo el... Habían perdido la asunto. Querido, cuídate. Cuidado, porque a veces perdemos de vista a quien tenemos al lado en la vida. El Señor nos regaló una compañera. Lo tomamos como algo normal. El Señor nos regaló una familia, unos hijos. A la montaña. Juan el Bautista era un hombre que no perdía su devoción por el Señor. Dios no siempre va a cumplir con tus expectativas, pero siempre va a cumplir con su palabra. Me gustaría que todos juntos digamos, Dios no siempre cumple con tus expectativas, pero siempre cumple tus palabras. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Él no te ha desamparado, Él no te va a dejar, Él va a estar contigo siempre. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aún en los días que me parezcan que el Señor no está al lado. ¿Qué significa que el Señor va a estar siempre conmigo? Que va a estar conmigo en los días de tormenta, en los días de dificultades, en los días en que me sienta traicionado, en los días en que me sienta solo. Dice el Salmo, y lo podemos repetir de nuevo, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Miren, seguir al Señor Jesucristo no es fácil, pero es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Y Él nos va a librar de la tristeza, de nuestras cárceles y de nuestra aflicción. ¿Podemos decir amén? Amén. Pero quiero decirte algo importante. Tus dudas no van a limitar el poder del Señor. Tus dudas, mis dudas, no van a limitar el poder del Señor. Dice la palabra, Mateo 11. Jesús le respondió, vayan, cuéntenle a Juan, a mi primo, al que está dudando. No lo reprendió con dureza. No dijo, Juan, qué manga de desagradecido que sos. Nunca lo reprimió. Jesús siempre contesta con amor cuando nuestra fe pregunta. Dice, vayan, cuéntenle a Juan lo que están viendo, lo que están oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los que tienen lepra son sanados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas de salvación. Vayan. Las dudas de Juan el Bautista no limitaron el poder de Dios o de Jesús para seguir haciendo milagros. Yo puedo dudar, pero el Señor va a seguir obrando. Miren, queridos, el Señor está haciendo una obra hermosa en muchas familias, en muchas vidas de la iglesia. Mis dudas no limitan a Jesús. Mis dudas me limitan a mí. Tus dudas no paralizan la obra del Señor. Tus dudas te paralizan a ti. Tenemos que tener cuidado de no pasar momentos largos de duda. Puedo pasar y atravesar algunos tiempos, pero no que la duda se haga un estado crónico, donde empiezo incluso a cuestionar. Yo he escuchado hermanos que tenían una devoción extrema por Jesús y hoy dudan de su palabra. Me encontré con un muchacho hace poco tiempo, un predicador de la palabra excelente. Maravillado estábamos de sus enseñanzas. Viajamos con él varios lugares predicando la palabra. Me acuerdo cuando estábamos en Holanda predicando juntos
que salimos juntos un montón de pastores a predicar la palabra y él estaba allí y le digo, querido, ¿te acordás? Ya no pienso de esa manera, me dijo. Me gustaría destruir muchos de los CD y cassette. Los jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero saben. No, tú no sos tan joven tampoco, así que te quiero mucho. No, estoy hablando de los de 20 para abajo. Después estás ahí nomás, el doble. Pero me dijo eso y la verdad que me desarmó. Me dijo, Miguel, ya no pienso como antes. En los últimos tiempos habrá gente que va a empezar a dudar de Dios, de su palabra, va a apostatar y va a negar la fe que un día tú. Queridos, nuestras dudas no limitan el poder del Señor. Hay crisis. Yo puse algo esta mañana. Tu felicidad, tu prosperidad, tu bienestar no dependen de factores externos. A mí no me importa quién está en el poder. No me importa quién es el presidente. Porque los hijos de Dios tenemos un Señor, un Rey, que es Jesucristo. Y su palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos cristianos discuten todo el día de lo que está pasando? Porque, queridos, la fe es algo que alimentar. Imagínate si yo me la paso mirando la tele todo el día. ¿A dónde se va la fe? A la B se va, como Colón. Una fe que no crece es una fe que se va a la B. Pero ahí está la risa del mano, tiene que aparecer. Pero la fe hay que hacerla crecer. Si yo escucho la tele todo el día, y sí, hermanos, tenemos que estar informados. Un hombre, Dios quiere hacer de vos un hombre de Dios, una mujer de Dios. Creo que lo mejor que nos pueden decir en la vida es que seamos hombres y mujeres de Dios. Y yo no dependo de ningún factor externo. Para que yo esté bien en la vida, significa cuán cerca estoy de Jesús. Porque cuanto más cerca estoy del Señor, más bienestar, más felicidad, más prosperidad y más bendición voy a tener. Queridos, cuando uno mira el mundo se desanima. Pero lo que está pasando en el mundo no limita el poder de Dios, que sigue salvando, que sigue sanando, que sigue restaurando, que sigue liberando. La situación de la tierra no limita el poder del cielo. Por eso oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino. Cuando cantamos, trae aquí el cielo, baja el cielo a la tierra, venga tu reino. Señor, desata el poder del cielo en mi situación diaria. ¿No tendríamos que orar diferente a como estamos orando? ¿No tendríamos que hablar diferente a como estamos hablando? ¿No tendríamos que pensar diferente? Dice Marcos, no quiero detenerme aquí porque quiero que partamos el pan en 2 o 3 minutos. Quiero que vayamos al punto 3. Tus dudas no te descalifican del plan del Señor. Mateo 11:11 dice, le digo la verdad. Juan había dudado, pero para Jesús Juan seguía siendo de los nacidos de mujer el más grande. Jesús había dicho, de los hombres nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. ¿Qué dijo el Señor? Les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Mis dudas, tus dudas, no te descalifican para el plan del Señor.
Hay gente que se ha dejado engañar por el enemigo y el enemigo las tiene atadas. No, Señor, yo con mi pecado, yo con mis dudas, yo con esta adicción, y el Señor te dice: vení a mí, que yo te quiero usar. ¿Para quién estás viviendo? ¿En qué se está consumiendo la vela de tu vida? ¿Para quién vivimos? Decía el apóstol Pablo: desde el mismo momento en que me enteré que Cristo vivió, murió, resucitó por mí, me di cuenta que ahora vivo para Él. Cristo no es un parche. Cristo no es una moda de algunos meses, porque hay cristianos, hay personas que vienen a la iglesia por temporadas. Cuando las papas queman, cuando yo no encontré respuestas en ningún lado. Pero Cristo es todo. Cristo es todo o no es nada. Queridos, nuestras dudas no nos descalifican para que Dios nos use para su servicio. Mira, las dudas siempre te hacen ver el obstáculo, pero la fe abre camino en medio de nuestros cuestionamientos. Te lo vuelvo a repetir, que la fe es el antídoto de la duda. Tengamos fe en el Señor, confianza en medio del caos. Alimentar tu fe, no tus dudas. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Es muy importante nuestro círculo íntimo de personas, porque hay gente que me habla de esperanza, de palabras de fe. Hay gente que me dice: no te rindas, dale para adelante, el Señor está con vos. Pero qué triste cuando en la vida nos aislamos y encima a veces tenemos profetas del desaliento. Siempre decimos que los idiotas están distribuidos en forma estratégica en el mundo, ¿vieron? Siempre hay alguno que te viene a desanimar. Porque así como Dios usa personas para bendecirte, el diablo usa personas para tirarte abajo. ¿Sabías eso? Y uno tiene que aprender a discernir de quién vienen las palabras. Rodearme de gente de fe, gente que crea en el Señor, que haya puesto su confianza en Cristo, gente que tenga siempre una palabra que me haga salir adelante y no retroceder en la vida. Qué bueno sería que en este momento, antes de partir el pan y beber de la copa, podamos conectarnos con la fuente de nuestra vida, con la fuente de nuestra fe, con la fuente de nuestra esperanza. Señor, aún en mis días oscuros, aún en el momento de la prisión, aún en el momento de la soledad, voy a seguir confiando en tu palabra y en tu voz.